Buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo estamos? Otra vez, esta tarde, jueves a las 7, hora chilena, nos encontramos nuevamente para disfrutar de la palabra de Dios. Por supuesto que sí. La palabra de Dios es dulce como la miel, dice un salmo, un proverbio. Así que vamos a disfrutar. Saludamos primeramente a nuestras ovejas de la iglesia Palabra de Gracia y Fe. Y a todos nuestros hermanos aquí en Santiago de Chile, al norte, Calama, a todo el norte, todas las ciudades del norte y también al sur. Muchos hermanos que nos conocen, iglesias, pastores, líderes que nos acompañan, tanto en Santiago como al norte y al sur. Y también mucha hermandad en Perú, en Lima, en Arequipa, Tacna, Hilo, en Cajamarca tenemos ahí muchos amigos, muchos hermanos, pastores, en Chachapoyas, en la selva peruana. Y en Argentina, en Buenos Aires, sobre todo en Mendoza, tenemos muchas iglesias, pastores, líderes, hermandad que nos están siguiendo. Le enviamos un fraternal y caluroso abrazo. Así que saludos a cada uno de ustedes, y allá en Buenos Aires, como había dicho también, y en Córdoba, Rosario. Bendiciones y disfrutemos de la palabra de Dios. Vamos a una historia, una de las historias más hermosas aquí en los evangelios. Y aunque uno lo ha leído varias veces y varias veces escuchado, nunca uno se aburre, porque la palabra de Dios, lo bueno, a diferencia de cualquier otro libro, nos ilumina, nos fortalece, nos da mayor sabiduría, entendimiento, comprensión y guianza. Me refiero al Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, la historia que está desde el verso 22 en adelante. Lo vamos a leer en la Reina Valera del 60. Nos dice así. San Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, Reina Valera 60. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Muchos teólogos que se han atrevido a contar la palabra no temas, dice que han podido registrar más de 360 veces la palabra no temas en la Biblia. Uno para cada día del año. No temas. Así que Jesús le dice aquí, pero enseguida Jesús, verso 27, les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo
de Dios. Bueno, conocemos bastante esta historia, pero vamos a meditar en algunos versos en especial. El verso 29, el verso 28 y 29 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda, da la orden. Manda, da la orden. Obviamente Pedro, ¿de dónde sacó eso? Manda, Señor, si tú eres Jesús. Porque ya lo habían escuchado a Jesús en varias sanidades, ¿no? Por ejemplo, con el centurión estaban ahí los discípulos. Con los leprosos también estaban ahí los discípulos. Jesús nunca estaba solo cuando él ministraba sanidad. Siempre estaba acompañado de sus discípulos porque él estaba entrenando a sus discípulos. Y en varias ocasiones Jesús sanó solamente con la palabra. Al centurión, a este romano, ¿no? Que Jesús mismo le propuso ir a su casa porque esa era la costumbre, ir a la casa y poner las manos. Pero el centurión le dijo: no soy digno que entres a mi casa, solamente da la orden. Igual con la mujer de Cananea, una mujer cananea, gentil también, ¿no? El cual Jesús le dijo que su fe era grande, igual que al centurión romano le dijo que era grande, y también era un gentil, personas no judías. También, cuando la mujer insiste y le dice: Señor, pero hasta los perrillos comen de la migaja que cae en la mesa, Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Conforme a tu fe te sea hecho. Jesús no fue a ponerle las manos a su hija que estaba endemoniada, no fue a liberarla, solamente dio la orden y le dijo: conforme a tu fe te sea hecho. Y Pedro, obviamente, ya conocía la manera como Jesús ministraba y le dijo: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, porque ya lo conocía Jesús, que él mandaba la orden. Y Jesús mandó la orden. El verso 29 le dijo: ven. Así que esa era la orden. Era la misma orden que Pedro ya había escuchado cuando Jesús le dijo: conforme a tu fe, Bartimeo, te sea hecho. Conforme a tu fe, le dijo al centurión, te sea hecho. Conforme a tu fe, le dijo a la mujer cananea, te sea hecho. Ya conocía esa palabra. Así que él vio que en todos esos casos, cuando Jesús mandaba la orden, la persona tenía que actuar, tenía que creer. Y como creía esa orden, tenía que, actuar como si fuese que ya estaba hecho. Entonces Pedro escuchó la orden de Jesús, que en el verso 29 le dice: ven. Entonces, ¿qué hace Pedro? Si realmente él estaba creyendo lo que Jesús le estaba diciendo, entonces él tenía que ir. Y uno va hacia una persona, obviamente mirando a la persona, no mirando a otro sitio. Así que Pedro, dice aquí, descendió de la barca y andaba sobre las aguas, dice el verso 29, para ir a Jesús. Así que obviamente, para ir a Jesús, él tuvo que mirar a Jesús, colocar su vista en Jesús. Y la palabra de Dios dice que él logró caminar mirando a Jesús, creyendo en la palabra, en la orden que Jesús mandó, la palabra ven. Entonces Pedro era un pescador, una persona común y corriente. Era una persona muy común y corriente. Como en otros dice ordinario, no tenía nada especial. No era una persona especial, era una persona común y corriente. Y esta persona común y corriente, que todavía estaba siendo entrenado por Jesús, que todavía era torpe, que todavía era voluble, que todavía era inmaduro, que todavía no había terminado su entrenamiento, pero ya estaba caminando sobre las aguas. Pregunto, ¿qué tan difícil es caminar sobre las aguas? Si hablamos de lo natural, obviamente es imposible. ¿Qué tan difícil es caminar sobre las aguas? ¿Qué tan difícil es hacer algo sobrenatural que va en contra de la lógica, en contra de la física, en contra de la ciencia, en contra de lo natural? ¿Y quién lo estaba haciendo? ¿Quién estaba haciendo eso sobrenatural?
¿Acaso lo estaba haciendo un astronauta? ¿Alguien de la NASA? ¿Un científico? ¿Un matemático sobresaliente? ¿Un premio Nobel de física? ¿O de ciencia? ¿O de matemática? No, era un hombre común y corriente, era un pescador, era un hombre del pueblo, no era un hombre extraordinario, pero esta persona estaba caminando sobre las aguas. ¿Qué tan difícil es caminar sobre las aguas? ¿Qué tan difícil es hacer algo sobrenatural? ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto último? Lo que quiero decir es que no dependía lo sobrenatural que caminó Pedro, no dependía de lo extraordinario que era Pedro. Lo sobrenatural, lo imposible que Pedro caminó, no era por algo sobrenatural o algo extraordinario que Pedro tenía. Repito, Pedro era una persona muy ordinaria, común y corriente, que estaba siendo entrenado, que era muy inmaduro, muy voluble. Y ahí estaba ya, sin haber terminado su entrenamiento, ya estaba caminando en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no dependía de él, no dependía de sus habilidades de él, no dependía de que tenía que tener, no dependía de que él tenía que haber nacido con alguna estrella por ahí, no dependía que él tenía que haber nacido con habilidades extraordinarias, excepcionales, no, pero no mostró habilidades extraordinarias o excepcionales. Él negó a Jesús, como cualquier otra persona podría haberlo hecho también. Pero su buena intención era seguir con Jesús, pero cuando llegó el momento, se acobardó. Tuvo miedo de morir y lo negó a Jesús, como cualquiera de nosotros podría haberlo hecho también. Pero él ya estaba caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque no estaba basado, su gran logro no estaba basado en sus cualidades, sino estaba basado en su fe en Jesús, su atención en Jesús. Lo que quiero decir es que si Pedro lo pudo hacer, entonces nosotros también podemos hacerlo. Pedro no lo hizo porque era un examen. Pedro no lo hizo al final de su entrenamiento como la prueba más difícil. No le dijo Jesús, mira, te falta el último examen y ya te gradúas de cinturón negro. Mira, Pedro, te voy a dar el examen más difícil. Ya pasó por todas las pruebas. Ahora te falta el último para que tengas, pero la estrella dorada, el cinturón negro, el máximo nivel. Ya pasaste por todo y mostraste que eres un excelente discípulo. No, por favor. No. Pedro era una persona común y corriente, como cualquiera, con muchos errores, voluble, sanguíneo, hablador, emocional, pero él ya estaba caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque no depende de sus habilidades, no dependía de su carácter, no dependía de incluso de su madurez o inmadurez, sino dependía de su fe en Jesús. Muchos de nosotros nos limitamos. ¿Por qué? Porque nos miramos a nosotros. Muchos de nosotros dudamos. ¿Por qué? Porque la duda viene cuando nos miramos a nosotros. Porque estamos mirando, ¿quién soy yo para caminar en lo sobrenatural? No tengo habilidades, no soy tan bueno. En el colegio tuve notas muy mediocres, porque estamos mirándonos a nosotros y tratando de calificarnos, en vez de mirar a Jesús. Y eso hizo que Pedro pueda caminar sobre las aguas. Lo que hizo que Pedro camine en lo sobrenatural no fue algo de Pedro, algo que venía de Pedro, sino fue que él colocó su fe en Jesús. Luego vemos en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice que comenzó,
No se hundió instantáneamente, no se hundió de porrazo, de golpe, sino comenzó a hundirse. ¿Por qué comenzó? Porque también comenzó a mirar otras cosas. Muchas veces nosotros, o entre nosotros, nos descalificamos y decimos, bueno, esta persona no recibió su sanidad, o no recibió este milagro, o no recibió respuesta a esta oración, porque le faltó fe, porque no tuvo fe. Lo que pasa, hermano mío, que tú no tienes fe. Lo que pasa, hermana mía, que tú no tienes fe. Pero eso es falso. Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, verso 3, que Dios ha depositado una medida de fe en cada uno de nosotros. Si no tuviéramos fe, entonces no seríamos hijos de Dios. Todo creyente tiene fe. Por eso que han nacido de nuevo. Lo que le ha hecho nacer de nuevo es su fe en Jesús. Gracia y fe van juntos. La gracia por sí mismo no bendice a nadie. Lo vuelvo a repetir. La gracia sola no bendice a nadie. A nadie. Tiene que ir juntos para que haga una explosión. Gracia y fe. Entonces no podemos decir que el hermano tanto, la hermana tanta no tiene fe, por eso que no fue sanado, por eso que su oración no fue contestada. No, todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Entonces, ¿por qué fallamos? ¿Por qué falló Pedro? Por la duda. ¿Qué es la duda? La duda. La duda entra cuando comenzamos a quitar nuestros ojos de Jesús, a quitar nuestros ojos de la promesa, de la palabra, y comenzamos a colocar nuestra atención en lo que está sucediendo. Y eso es lo que le robó la fe a Pedro. En un momento él estaba caminando bien en lo sobrenatural mientras miraba a Jesús. Pero en otro momento, cuando tú permites duda, cuando tú permites esos pensamientos y comienzas a meditar esos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, entonces la duda entra, entonces comienzas a hundirte, comienzas a bajonearte, comienzas a deprimirte y cada vez te vas más abajo. Mientras menos mires a Jesús y más prestes atención y comiences a masticarlo, a meditar lo que ves, lo que te falta, lo que no tienes, entonces comienzas a hundirte. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, comenzó a meditar. No solamente meditó que había un viento, sino meditó que era un viento fuerte. No solamente estaba pensando, ay, acá hay un viento. Ay, se presentó un viento. No, no solamente era un viento, sino era un fuerte viento. Y cuando comenzamos a meditar lo difícil que está la situación, lo poco que tengo, lo que me dijo el doctor, el tiempo de vida que me dio, la gravedad, y comenzamos a meditar en esos detalles naturales, como si fuese que eso es lo más importante. Comenzamos a prestar más atención, a creer más a los detalles. No, si no es cualquier viento. Es un fuerte viento. Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Verso 31. Al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe. En una traducción basada en el griego es traducido hombre de fe de poca duración. Es añadido la palabra duración. Hombre de fe de poca duración. Y obviamente encaja, porque Pedro sí tuvo fe, porque logró caminar sobre las aguas. Pero luego, cuando quitó su vista en Jesús, porque comenzó a prestar atención, no solamente al viento, sino al tipo de viento, no solamente a las olas, sino al tipo de las olas, que eran muy grandes. Entonces, la duda entró. La duda es ladrona de la fe. Es la duda. No es la falta de fe que nos impide recibir.
Todos tenemos fe. Es la duda. ¿Y cuándo entra la duda? La duda entra cuando prestamos atención a lo natural y no a Jesús. Cuando tú prestas atención a lo natural, significa que tú has dejado de prestar atención a Jesús. Vas a tener que dejar de prestar atención a Jesús para poder prestar atención a lo natural. He dicho que no puedes prestar atención a dos cosas. O prestas atención a Jesús o prestas atención a lo natural, a lo que está sucediendo. Como alguien dijo una vez, ¿no? Un buen ejemplo que alguien lo hizo. Dijo que podemos colocarlo como ilustración. Si tenemos dos perros y los soltamos para que peleen a muerte, y un perro se llama el perro de la fe, el perro del espíritu, que camina en fe, y el otro perro se llama el perro de la carne, que camina por su sentido físico, por lo que mira, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. Ahí está concentrado los cinco sentidos físicos, sensoriales que están en el cuerpo. Y estos dos perros, uno el perro de la fe, del espíritu que camina por la fe en la palabra, y el otro perro que camina por los cinco sentidos físicos. Y lo soltamos para que peleen. Y yo hago la pregunta, ¿qué perro es el que va a ganar la pelea? ¿Qué perro es el que va a ganar la pelea? Quiero ver sus respuestas. Ahí en el Facebook. Escriba su respuesta. Quiero recibir sus respuestas. Ahí en el Facebook, escriba su respuesta. Coloque el perro de la carne, el perro de la fe o el perro del espíritu, como queremos llamarle. El que va a ganar es el perro de la carne. El que va a ganar es el perro de la fe. ¿Qué perro es el que va a ganar? Yo creo que la gran mayoría va a responder, obvio, pues pastor, el perro de la fe, el que camina en la fe, va a ganar al perro del espíritu. Pero no. O sea, usted me va a decir que el perro de la carne va a ganar. Tampoco. Entonces, ¿quién va a ganar? Va a ganar el perro que esté mejor alimentado. ¿Por qué entra la duda en nuestras vidas? ¿Por qué permitimos que entre mucha duda en nuestras vidas? Es fácil que la duda entre en nuestras vidas cuando obviamente prestamos más atención a lo natural. ¿Y por qué prestamos más atención a lo natural? Es fácil darse cuenta. Estamos viviendo un cuerpo natural, no sobrenatural. Estamos viviendo un cuerpo natural con 5 sentidos físicos. No un sentido, ni 2, ni 3. Son 5 sentidos físicos que nos gobiernan. Y estamos viviendo rodeados de un mundo natural. Todo lo que nos rodea es un mundo natural. Y encima estamos un cuerpo natural. Y encima, dentro de ese cuerpo natural, tiene 5 sentidos físicos naturales. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que domine lo sobrenatural, la fe, lo espiritual, sobre todo lo que he mencionado, sin haber mencionado al diablo? ¿Cómo yo puedo hacer que domine lo espiritual en mi vida sobre todo lo que he mencionado sin haber mencionado al diablo? Que domine sobre lo que veo, que domine sobre lo que escucho, lo que siento, lo que gusto, lo que oigo, porque estoy ya encerrado, encasillado, encarcelado en un cuerpo natural. ¿Cómo puedo hacer que domine? Si tengo tantas opciones naturales, que es más fácil que domine lo natural que lo espiritual, porque son 5 contra 1, 5 sentidos físicos. Para dominar lo natural, necesito que la palabra de Dios prevalezca en mi mente y mi corazón. Pero si yo no me alimento en la palabra, si yo no me tomo tiempo en la palabra, obviamente es fácil que la duda entre. ¿Por qué es fácil? Porque estoy viviendo en un mundo natural. Porque estoy dentro de, número 2, estoy dentro de un cuerpo natural. Número 3, y dentro de este cuerpo natural
tengo 5 sentidos naturales. Entonces, no puedo vivir cerrando mis ojos. No puedo vivir con los ojos cerrados. No puedo vivir con los oídos cerrados. No puedo vivir sin tocar. No puedo vivir sin escuchar, sin sentir, sin gustar, sin oler. No puedo vivir de esa manera. Ya estoy introducido viviendo en un mundo natural. No puedo vivir como un ermitaño, encerrado en una cueva para no tener contacto con nada natural. Imposible, porque la cueva también es un lugar natural. Y donde mire, y donde toque, y donde huela, va a ser natural. ¿Cómo puedo dominar entonces lo natural si todo lo que me rodea es natural y estoy en un cuerpo natural y tengo 5 sentidos naturales? ¿Cómo puedo dominarlo? La única manera de que prevalezca lo espiritual es que la palabra de Dios esté en mi mente y mi corazón sobre las demás cosas naturales. Pero si no medito la palabra, como muchos cristianos no lo hacen, por eso que les cuesta, por eso que después están diciendo, pastor, ¿por qué me cuesta creerle a Dios siendo ellos creyentes? ¿Por qué me cuesta creerle al Señor? Porque no meditan la palabra. Porque son más conscientes de lo natural que lo que Dios dice. Vuelvo a repetir, son más conscientes de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que tocan. Para ellos es más real lo que ven, lo que escuchan. ¿Por qué es más consciente de eso? Porque la palabra de Dios está muy poco en sus vidas. Muy poco en su mente, muy poco en su corazón, porque muy poco lo están escuchando, muy poco lo están meditando. Pero yo te hago el reto. Te hago el reto, un experimento. Comienza a leer la palabra de Dios todos los días. Medítalo, no lo leas. No es un libro de historia, no es un libro de lenguaje, medítalo. Permite que el Espíritu Santo comience a revelarte, a hablarte, a fortalecerte. Da tiempo a que el Espíritu Santo te hable mientras tú estás meditando la palabra, mientras estás leyendo. Permítelo. No leas de corrido. Comienza a meditarlo. Dale puerta abierta al Espíritu Santo. Y hazlo todos los días. Toma tiempo, mucho tiempo, todos los días. Yo te puedo declarar que vas a ver una diferencia. Solamente una semana. Solamente haz la prueba una semana. Solamente una semana. Meditando todos los días. Y vas a ver la diferencia. Tú mismo te vas a dar cuenta. Oh, ¿qué me pasa? Ya no me afectan las noticias. Ya no me afectan estos problemas. No, ya no me afecta nada. No me afecta lo que me dijeron. No me afecta esto, no me afecta aquello. No me afecta. Mi fe está fuerte. Puedo confiar muy simple a Dios. No tengo que estar luchando con mi fe. No tengo que estar tratando de luchar con mi fe. Ahora entiendo por qué lo llaman reposo. Ahora entiendo por qué lo llaman descanso. No es una lucha. ¿Por qué muchos cristianos se manifiestan de esa manera y dicen, es que estoy luchando, hermano? ¿Y cómo va? Ahí luchando. ¿Por qué tienen que luchar? Porque están caminando en la carne. Están caminando en sus sentidos físicos. Y quieren, desde su posición de sentir, desde su posición carnal, desde su posición caminando en lo natural, en lo carnal, quieren tratar de tocar lo sobrenatural. Es al revés. Tú no puedes tratar la carne con tu carne. No es la carne que va a tratar de ser espiritual. No es así. No es con tu carne. No es luchando. No es con tu fuerza física. No es porque luchas. No es con tu fuerza física que tú vas a lograr ser espiritual. Es al revés. El cambio viene instantáneo. El cambio viene sin esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que pidió Pablo a Timoteo? Le pidió esfuerzo. ¿Pero qué esfuerzo?
el esfuerzo que le pidió es, esfuérzate en la gracia de Dios. ¿Cómo me esfuerzo en la gracia de Dios? Introduciéndome en la gracia de Dios, tomando la gracia de Dios, escuchando la gracia de Dios, meditando la gracia de Dios. ¿Dónde está la gracia? La gracia es Jesús, hecho carne. Amén. Jesús es la gracia. Y la gracia de Dios, dice en Tito 2:11, se ha manifestado a todos los hombres, trayendo salvación. Tito 2:11. Y la gracia de Dios se manifestó. ¿Cuándo se manifestó? Cuando vino a la tierra. No es desde la posición de tu carne tratando de tocar lo sobrenatural. No es de lo natural tratando de tocar lo sobrenatural. Es al revés. Es lo sobrenatural que va a tocar lo natural. Es lo que hizo Pedro. Miró a Jesús, su gracia, su poder. No se trataba de lo que Pedro era, no se trataba de la habilidad que tenga Pedro, no se trataba de lo que él pueda tener o no tener, se trataba de Jesús. Él miró a Jesús. Él tenía que solamente colocar su fe en Jesús y no hacer caso omiso, no prestar atención a lo natural. Entonces no permitía que la duda entre. Entonces caminó en lo sobrenatural y comenzó a recibir cada segundo el milagro de caminar sobre las aguas. Pero es cuando comenzamos a dejar de mirar a Jesús y comenzamos a prestar atención, a creer lo que dicen mis ojos, lo que escucho, lo que veo, las noticias, el tacto. Entonces comenzó a hundirse. Vamos a Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Por eso, como yo le había dicho, cuando Pedro comenzó a hundirse y pidió socorro a Jesús, Jesús obviamente nunca se va a negar, extendió su mano para sacarlo a Pedro de las aguas y lo primero que Jesús le dice es, hombre de poca fe. Como en otras traducciones, le vuelvo a repetir, dice, hombre de poca duración, hombre de fe de poca duración. Y muchos cristianos, eso es lo que le pasa, comienzan bien porque tienen fe, todos tenemos fe, y le creen al Señor, y aprenden a recibir, y aprenden a actuar, y aprenden a declarar lo que ya tienen, y entienden que la fe no está basado en creer que yo lo va a hacer, sino comprenden que es creer que yo ya lo hizo, y comienzan a actuar de acuerdo a lo que yo ya hizo, y comienzan a recibir, y todo lo que hace está bien. Pero, dependiendo del caso, muchas veces, la manifestación a veces son segundos, a veces son minutos, a veces son horas, a veces son semanas, a veces son días, meses, porque dependiendo de qué es lo que han pedido. Obviamente, cuando es la sanidad, ya está hecho. Pero cuando son problemas de personas, donde Dios tiene que obrar en la voluntad de la persona, Dios no puede violar la voluntad de la persona, Dios no puede esforzar a la persona, presionar a la persona, sino persuadirlos. Entonces, ¿qué pasa? Mientras no estamos mirando todavía la manifestación, ¿qué va a pasar durante ese tiempo? Es ese tiempo donde tenemos que mantenernos firmes, creyendo. Pero muchos, al ver que pasan los minutos, a ver que pasan horas, a ver que pasan días, semanas, meses, flaquean y lo que ellos comenzaron muy bien, tiran la toalla, entonces comienzan a hundirse.
lo mismo que le ocurrió a Pedro. Estaba caminando en lo sobrenatural, estaba creyendo por su sanidad, iba muy bien, pero a mitad de camino, por falta de paciencia. Por eso que la palabra de Dios también nos enseña la fe y la paciencia. La paciencia para poder resistir, para poder mantenerse firme, creyendo. Durante ese tiempo debo mantener mis ojos en la palabra, sin dejar de meditar. Y vamos a ver justamente este caso en Romanos capítulo 4. Ya en la Reina Valera, Romanos capítulo 4, vamos a leerlo. Del verso 16 en la Reina Valera nos dice así. Romanos 4:16, Reina Valera 60. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Por tanto tiene que ser por fe, para que la gracia de Dios, el favor de Dios, el regalo de Dios funcione en mi vida, se manifieste. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. A fin que la promesa sea firme, se cumpla. ¿Qué promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham era completa. Incluía sanidad, prosperidad, bienestar, incluía una herencia. ¿Cuál era la herencia que Dios le hizo a Abraham? Y no solamente le hizo a Abraham, sino a todo aquel que cree, porque la promesa le dijo a Abraham y a toda tu descendencia, a toda persona que crea. Pablo en Gálatas le dice, todo aquel que esté en Cristo Jesús es descendiente de Abraham y por lo tanto es hijo de Abraham y por lo tanto es heredero de la promesa. ¿Qué promesa hablaba Pablo cuando escribió esas palabras en Gálatas? Dice, toda persona que esté en Cristo es hijo de Abraham, es hijo de la promesa, es heredero de la promesa. ¿Qué promesa? Se refiere a la promesa que Dios le hizo a Abraham y a todo aquel que crea. Abraham fue el primer cristiano. ¿Por qué el primer cristiano? Porque fue el primero en ser justificado. Pero pastor, no puede ser el primer cristiano porque Abraham no creyó en Jesús. ¿Cómo que no creyó en Jesús? Sí creyó en Jesús. Pero si no está registrado, sí está registrado. Está en Juan capítulo 8. Jesús dijo, hablando con los fariseos, con los judíos, porque le estaban refutando, le estaban diciendo, no creemos en ti, creemos en Abraham, Abraham es nuestro padre, creemos en Moisés. Y Jesús le dice, Abraham, si ustedes creerían en Abraham y en Moisés, creerían en mí. Y luego le dice, Abraham vio mi día y se gozó. Jesús dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, Abraham vio mi día. Mi día, ¿qué día? El día que iba a venir. El día que iba a venir a la tierra a salvar a la humanidad. Y se gozó. Eso significa que Abraham entendió que cuando entregaba a su hijo, a Isaac en sacrificio, estaba invitando a que Dios haga lo mismo. Entendió lo que Dios estaba haciendo con él. Entendió que Dios le estaba explicando lo que él iba a hacer cuando le pidió que entregara a Isaac. Entendió, pudo entender que era más que entregar a Isaac. Le estaba diciendo lo que Dios mismo iba a hacer. Él mismo se va a proveer. Dios iba a proveer un hijo para el sacrificio. Entonces dice aquí, la promesa que Dios le hizo a Abraham fue el mundo, la plenitud, todo. Por eso que la Biblia dice en Efesios 2:6, conjuntamente con Él hemos muerto, hemos resucitado y juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pregunto, ¿habrá algún lugar más alto que estar sentado a la diestra de Dios? ¿Hay algún lugar más alto en el universo que está sentado a la diestra de Dios? Pues déjame decirte que hay un hombre con carne y hueso que está sentado a la diestra de Dios. Porque Jesús resucitó como hombre. Y es por eso que Él fue premiado. Es por eso que recibió autoridad. ¿Acaso el Hijo de Dios ya no tenía autoridad? ¿Por qué recibe autoridad cuando resucita?
porque Él fue a la cruz como hombre murió, como hombre resucitó y como hombre se le dio autoridad y herencia y beneficio para que vaya todo eso a la iglesia, porque Él fue nuestro sustituto. Y para que sea nuestro sustituto, Él tuvo que ir como hombre, no como Dios. Dios no necesitaba recibir autoridad, Él tiene la autoridad. Jesús es Dios, pero Él murió como hombre y resucitó como hombre, y como hombre recibió autoridad y herencia, y todo fue pasado a la iglesia, porque somos su cuerpo. Efesios 1:23 dice eso, del verso 21, del verso 15, cuando Pablo ora para que la iglesia entienda las riquezas que se nos han sido dadas. Entonces, hay un hombre, y juntamente con ese hombre tú y yo estamos, porque dice, juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces, si estamos juntamente con Él, ¿puede haber algo que falta al hombre? Si Jesús, Dios nos sienta a la diestra de Él, ¿puede haber algo que nos falta? Si estamos sentados a su costado, es porque ya tenemos sanidad, ya tenemos prosperidad, ya tenemos una herencia, tenemos todo. Si nos faltaría algo, entonces no estaríamos en esa posición con Cristo Jesús, sentados ahí. Estamos completos, dicen Colosenses. Entonces dice aquí, a fin de que la promesa sea firme, verso 16, para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Abraham creyó a Dios, el cual da vida, hablando de Dios, da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son en lo natural como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son en lo natural. En lo natural no son sanos, no son fuertes, son pobres, son enfermos. Y lo llama como si fuese que son ricos, que son sanos. Por ejemplo, Abraham antes no se llamaba Abraham, sino se llama Abraham. Y Dios le cambió de nombre y le puso Abraham, que significa padre de multitudes. Y Dios le puso eso antes, muchos años antes de tener un hijo. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuese que son. Dios lo llamó a Abraham, padre de multitudes, antes de tener un hijo. Lo llamó padre de multitudes cuando todavía no tenía ningún hijo. Simón, Pedro era llamado Simón. Simón significa caña, junco. Esas cañas que están clavados en los ríos, que son muy volubles, movidos por viento. Ese era Simón, voluble de carácter. No era estable. Y Jesús le cambió y le puso Pedro, roca, piedra, estable. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. En el Antiguo Testamento dice, di el débil, fuerte soy. Diga el débil. No dice, diga el débil como se siente. Obviamente, ¿cómo se va a sentir el débil? Si el débil tiene que decir cómo se siente, va a decir me siento débil. Si el enfermo va a decir cómo se siente, va a decir me siento enfermo. Pero la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Así que no se trata de que somos enfermos tratando de ser sanos. Se trata de que somos sanos resistiendo que nos roben la sanidad, resistiendo a que la enfermedad entre a mi cuerpo y se establezca y se quede. Estoy resistiendo, estoy echando a la enfermedad que quiere tomar posición en mi vida, porque yo soy sano, no soy un enfermo tratando de ser sano, no soy enfermo tratando de ser sano, no soy pobre tratando de ser rico, soy rico, soy próspero, soy sano,
resistiendo a la enfermedad que se establezca, resistiendo a la escasez, resistiendo a la pobreza. Debemos pararnos en la posición que Dios ya nos dio. Mi posición no es de enfermo, mi posición no es de pobreza, mi posición no es de escasez, mi posición no es de tristeza, mi posición es de gozo, alegría, plenitud, sanidad, prosperidad. Por lo tanto, esa es mi posición y me establezco y pongo mi bandera ahí y resisto que me robe mi posición. Para ello yo necesito saber, conocer la gracia que me ha sido dado, conocer qué es lo que yo soy en Cristo Jesús, cuál es mi verdadera posición y no guiarme por lo que veo o por lo que siento, sino guiarme por lo que Dios dice que soy, tengo y puedo hacer estando ya en Cristo Jesús. Verso 18, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, conforme a lo que se había dicho. Dios, ayudando a la fe de Abraham. Abraham no nació con una habilidad extraordinaria y por eso que era una persona de fe. No, Abraham no. Abraham era una persona ordinaria. Se equivocó 2 veces y bien grande. Y cometió el mismo error, tropezó con la misma piedra. En Egipto, huyó a Egipto porque había pobreza, donde él se encontraba. Y buscando alimento, huyó a Egipto. Y el faraón vio que su esposa era muy hermosa, a pesar que tenía como 70 años. Y sabiendo Abraham que su esposa era muy hermosa, él temió que lo mataran a él para quedarse con su esposa. Así que para que no lo mataran, mintió al faraón y le dijo, puedes quedarte con mi esposa, yo soy el hermano. No hay problema, no necesitas matarme, yo no me voy a oponer, quédate. Y 2 veces hizo la misma mentira para evitar que lo mataran. Eso significa que Abraham actuó en incredulidad. Para evitar, por miedo, por temor, entregó a la esposa para que se acuesten con ella. Pero en las 2 ocasiones que cometió ese error, por miedo, por temor, por incredulidad, Dios lo liberó a Sara. Así que Abraham no era una persona que nació con algún don, alguna habilidad. Él tuvo que aprender a creerle a Dios. Así que Dios va y le dice a Abraham, sal de la carpa, cuenta las estrellas. ¿Cuántas estrellas ves? Son muchas, Señor, no puedo, ya me cansé de contarlas. Bueno, así será tu descendencia. Otro día lo sacó de la carpa y otra vez le dijo, ahora cuéntame cada arena del mar. Cuéntame cada arena del mar. Señor, son muchas, no terminaría nunca. Así será tu descendencia. Así que aquí justamente habla de eso. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Verso 19. Y no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O tampoco se debilitó en la fe al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Por favor, esta persona tiene buenas razones y excelentes razones para dudar, para temer. Abraham tiene 100 años, está viejo y aquí lo acredita como casi muerto. ¿Cómo va a tener hijo? Ya no puede, está muy débil. Está muy anciano, casi muerto. Y si fuese poco eso, su esposa Sara es estéril. Y encima una mujer de 90 años. Y encima estéril. Por favor, más imposible no puede haber, hablando en forma natural. Pero a pesar de eso, la palabra de Dios dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar
su cuerpo viejo de 100 años y al considerar que Sara era estéril y encima vieja. Entonces, ¿qué consideró? Aquí lo dice. Verso 20. Tampoco dudó. La duda es la ladrona de la fe. Por incredulidad de la promesa de Dios, no dudó de lo que Dios le había prometido. Sino que, ¿qué hizo? Se fortaleció en fe. ¿Cómo te fortaleces en fe? Dando gloria a Dios. Antes de ver la respuesta, antes de ver la sanidad, antes de ver el dinero, antes de ver la liberación, antes de ver la respuesta resuelto a ese problema. Dando gloria a Dios, plenamente convencido, plenamente convencido, plenamente convencido. No parte, no parcialmente, sino plena, totalmente convencido. ¿De qué estaba convencido Abraham? De que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Abraham confió en dos cosas. Confió en que Dios era poderoso para hacer ese milagro de tener un hijo, a pesar que tenía 100 años y a pesar que Sara era estéril. Necesitaba un milagro, no una sanidad, un milagro ahí. Pero él no dudó de que Dios era poderoso. Tampoco no dudó de la promesa. Él tuvo fe en dos cosas, en que Dios era poderoso y en que Dios era fiel para cumplir su promesa acerca de que le iba a dar un hijo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. ¿Qué significa? Que lo declaró justo, no por su conducta, porque no era santo, se equivocaba. Para ser santo hay que caminar como Dios. ¿Quién camina como Dios? Solamente Jesús. Para ser santo, como la palabra de Dios nos pide, es nunca haber pecado, nunca haber cometido ningún error, como Jesús. Quiero terminar leyendo otra vez esos últimos versículos, pero esta vez en la Nueva Traducción Viviente. Dice, desde el verso 19, y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Dice que la fe de Abraham, otra vez, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Verso 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Le creyó a Dios. No dudó lo que Dios le había prometido. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Dice que de hecho, Abraham, su fe se fortaleció aún más y así, de esa manera, le dio gloria a Dios. Como habíamos enseñado la clase pasada, una persona de fe es una persona agradecida. Una característica de una persona que está creyendo es porque le da gracias a Dios antes de ver la respuesta. Es siempre agradecida. Y el agradecimiento te hace ser generoso, dadivoso. ¿Por qué? Porque no temes dar. Porque conoces quién es tu proveedor, conoces quién es tu fuente. Por eso esa persona es una persona que diezma, que ofrenda, que da, que ayuda, da materialmente, da su tiempo, da su amor, da su palabra, no tiene miedo de entregar. ¿Por qué? Porque sabe que lo que da, Dios otra vez le va a proveer. Le provee de dinero, le provee de lo material, le provee de tiempo, le provee de energía que gastó, le provee de tiempo, le provee de todo lo que pudo entregar, todo lo que pudo dar. Lo vuelve a recibir porque está creyendo en que Dios es su proveedor. Entonces termino diciendo aquí,
el verso 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Era poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Como a nosotros, debido a nuestra fe, Dios nos ha justificado. Amado hermano, aunque no está registrado ahí, pero uno puede sacar su cuenta, más o menos, los teólogos sacando su cuenta, más o menos se dan cuenta que Abraham, desde el momento que Dios le prometió darle un hijo, hasta que se manifestó el hijo, donde Abraham sale embarazada, pasaron aproximadamente 25 años. 25 años que Abraham tuvo que mantenerse creyendo. Por eso que la palabra de Dios dice en Hebreos, con la fe y la paciencia se heredan las promesas o se van manifestando con la fe y la paciencia. Abraham tuvo que mantenerse creyendo 25 años. No seamos personas de fe poca o de poca duración, como le sucedió a Pedro. Pedro lo sacó del agua ayudándolo. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, o mejor dicho, hombre de fe que dura poco. No seamos personas que nuestra fe dure poco. ¿Cómo podemos evitarlo? Manteniéndonos mirando a Jesús, manteniéndonos meditando la promesa una vez y otra 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 vez, y mientras estamos meditando damos gloria a Dios. Gracias Padre, es mío, lo tengo. Gracias Señor, estoy sano, estoy sano. Y ahí donde tú te encuentres, recibe tu sanidad y declara, por las llagas de Jesús estoy sano, estoy sano. Y aunque no lo vea todavía, y aunque no lo sienta todavía, y aunque no lo escuche todavía, es mío, lo tengo, es mío, y me mantengo, y me mantengo. Y mientras me mantengo creyendo y dando gloria a Dios, medito y medito y medito y medito las promesas de Dios, y no dejo de meditar, porque tengo que seguir mirando a Jesús y no dejar de mirar, porque si dejo de mirar, entonces comienzo a dudar, comienzo a hundirme, porque estoy comenzando a dejar de mirar a Jesús y prestar atención a lo que lo natural dice. Amado hermano, quiero leerte un versículo más. Nos dice así. Déjame leerte un versículo más. Me gusta como lo dice aquí en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Corintios 4:18. Dice así. 2 de Corintios 4:18. Encaja todo lo que hemos hablado hoy día. Dice 2 de Corintios 4:18. Así que no miramos, la Nueva Traducción Viviente lo coloca así. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que ahora podemos ver, sentir, oler, pronto desaparecerá el virus, pronto se irá la escasez, pronto se irá la deuda, pronto se irá la dificultad, pronto se irá la incomodidad, pronto se secará el problema, pronto.
Otra vez, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver, la palabra de Dios, las promesas que ya Jesús lo ha cumplido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Eso es lo real. La palabra de Dios no cambia. Lo demás está sujeto a cambio. Ahora tenemos el problema, ahora tenemos esta dificultad y mañana no. Porque lo que gana, lo que permanece es la palabra de Dios. Él es fiel y ya cumplió. Recuerda, la fe no es para que Dios haga algo, la fe no es para que Dios cumpla. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Jesús ya lo cumplió. Las promesas, todas las promesas, según Corintios 1:20, todas las promesas en Cristo Jesús, dice muy claramente, ya han sido cumplidas. ¿Qué hace mi fe? Creer. ¿Qué tengo que creer? Que ya han sido cumplidas. No que van a ser cumplidas, no que Dios me va a hacer algo, no que Dios me va a bendecir, ya han sido cumplidos. Ya somos bendecidos. Así que continuamos siendo bendecidos. Nos vemos el próximo domingo. Tenemos Santa Cena. Así que prepara tu pancito, prepara tu juguito o tu vinito, algo pequeño, ya, de preferencia sin alcohol, porque lo importante es lo que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y disfrutemos de esa Santa Cena este domingo. Te esperamos. Abrazos y bendiciones, amados hermanos.